Estimados amigos, soy el padre Richard Zamur, sacerdote católico para la Arquidiócesis de San Antonio, Texas. Muy bienvenidos nuevamente, como siempre, el último lunes de cada mes. Vamos a reflexionar un poco más los temas de compás católico, pero del lado espiritual. Como ya les he mencionado anteriormente, pues la parte técnica, estoy más que seguro que ustedes la manejan muchísimo mejor que yo. Mi intención es que recordemos la importancia de poder llegar a una unidad entre la fe y la razón. La razón es el conocimiento sobre un tema, la razón es lo que a diario aprendemos, ya sea por medio de los libros, de los estudios, de la práctica. Y la fe es lo que meditamos por medio de las Sagradas Escrituras. Y en este mes, como estoy más que seguro han podido darse cuenta, se está reflexionando sobre los talentos. Hay una diferencia entre dones y talentos, pero no vamos a hablar los dones. Escuchamos a San Pablo en su carta a los Romanos, cuando menciona pues los dones espirituales. El don de profecía, el don de conocimiento, etc. El tema me compete hablar sobre los talentos, lo que Dios te da a ti, bueno, lo que Dios nos da para ponerlo en práctica, para ponerlo al servicio de los demás. Así es que vamos a empezar nuestro tema, a reflexionar el tema de hoy con una pequeñita oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te doy gracias por los talentos que me has dado. No permitas que la apatía o el desánimo me lleven a enterrarlos o a utilizarlos para mi beneficio personal. Ilumina mi oración, permite que me acerque a ti con confianza y con un corazón sincero, para desprenderme de mi voluntad y unirme más a la tuya. Te lo pedimos en nombre de tu Hijo, que vive y reina con los siglos, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La historia base que voy a meditar con ustedes el día de hoy es tomada del Evangelio de San Juan, del Evangelio de San Mateo, capítulo 25, del versículo 14 al 30. San Mateo 25, 14 al 30. Esta historia también ustedes la encuentran en el Evangelio de San Lucas, pero Mateo nos da un poquitito más de información y detalles, que es lo que nos interesa reflexionar. Y voy a compartir la lectura con ustedes. Porque el reino de los cielos será semejante a un hombre que al emprender un viaje largo, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1. A cada uno dio conforme a su capacidad y se fue lejos. Inmediatamente el que había recibido 5 talentos se fue, negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. De la misma manera el que había recibido 2, ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo, volvió el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos.
Cuando se presentó el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 y le dijo: Señor, me entregaste 5 talentos, he aquí he ganado otros 5 talentos. Su señor le dijo: bien, siervo bueno y fiel, has sido grande en lo poco, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Y cuando se presentó el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, me entregaste 2 talentos, he aquí he ganado otros 2 talentos. Su señor le dijo: bien, siervo bueno y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero cuando se presentó el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, yo sé que eres un hombre duro, que cosechas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Y como tuve miedo, fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Su señor respondió y le dijo: siervo malo y perezoso, ¿sabías que cosecho donde no he sembrado y que recojo donde no he esparcido? Por lo tanto, debías haber puesto mi dinero en depósito con los banqueros, y al venir yo habría recibido lo que es mío con intereses. Por tanto, quitadle el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque a todo el que tiene le será dado y tendrá en abundancia, pero al que no tiene, aun lo que tiene, le será quitado. Y este siervo inútil, echadlo a las tinieblas de afuera, donde habrá llanto y crujir de dientes. Evangelio de San Mateo, capítulo 25, versículo del 14 al 30. Aunque hemos escuchado que la parábola de los talentos se refiere a una moneda que representa pues una gran suma en aquella época, nada nos impide que extendamos nuestro significado a cualquier otra esfera de la vida. Saben que es interesante analizar la historia utilizando el significado actual de la palabra talento. Talento puede ser aptitud, capacidad, lo que Dios nos da para el desempeño o ejercicio de una ocupación, el cual de hecho proviene y nos da el ejemplo la historia. Jesús está tratando de animar a todos sus oyentes, a sus discípulos, para que trabajen en lo que es esencial en la vida. Y lo esencial pues es el reino de Dios. Entramos en esta parte, perdón, del Evangelio de Mateo, donde habla mucho del reino de Dios o con qué compararé el reino de Dios. El reino de Dios se parece, etcétera. ¿Por qué? Porque hay una necesidad urgente que el mundo se enfoque en lo que es esencial. Hay prioridades, por supuesto que las hay. Por ejemplo, tener un buen trabajo, tener un salario para sobrevivir, una casa cómoda, proteger a la familia o darle a la familia. Todo esto pues son prioridades. Lo esencial es lo que nos compete al final de nuestros tiempos. Y esto no sucede hasta último momento. Claro, qué bonito es caminar en este programa de Compass, aprendiendo mucho sobre manejar las finanzas, pero no desde un punto de vista técnico únicamente, sino que basado y fortalecido en la palabra de Dios, porque de lo contrario sería como otro trabajo más, digamos, otra carrera más. Yo no digo que las carreras no sean importantes, pues yo tengo una maestría en administración de empresas, pero en su momento la tomé para sobrevivir y a veces uno en la vida pues debe de tomar decisiones y que no son decisiones
como Dios quisiera. Y ese es el punto, esa es la parte interesante e importante y esencial de lo que aprendemos por medio de este tema. Pensemos en nuestros talentos. Lo primero es entender qué talento tengo yo. No es un don, qué talento tengo yo, para qué soy hábil, qué es lo que se me facilita. Hay gente que es muy bueno, saben, para la música, que es muy bueno para proclamar, que es muy bueno para carpinteros, en fin. Todos esos son talentos que Dios nos da para ponerlos, de acuerdo al Evangelio, al servicio de los demás, no únicamente para nosotros. Y muchos de ustedes, ¿verdad?, están en este ministerio católico porque tienen algún conocimiento básico o ya un conocimiento grande sobre las finanzas, y ese es otro talento. A veces los talentos están como medio escondidos, sin embargo el Señor nos da la oportunidad de desarrollarlos, ya sea por medio de un ministerio, en la iglesia, en el trabajo, etcétera. Vamos a dividir en dos partes la enseñanza de hoy. La primera es con la parte financiera, lo que estamos hablando. Y la segunda parte, pues, nuestros talentos, la parte espiritual. Hay una pregunta importante. ¿Qué hacemos con nuestro dinero? Porque vemos en la historia que, digamos que este señor, el dueño de la granja o de la finca o del lugar, es Dios y tiene sus empleados y les da ciertos recursos, pero no para guardarlos, sino que él asume que como son trabajadores, los va a duplicar, triplicar, los va a poner al servicio de su empresa. Y eso es lo que Dios espera de nosotros, que lo que Él nos ha regalado, porque todo lo que tenemos, material y espiritual, viene de Dios. Y en la parte del dinero, por ejemplo, ¿qué hacemos con nuestro dinero? Y esta quizá la lectura más simplista, si ustedes lo quieren ver, y superficial que se puede hacer de la historia, pero no por ello carece de valor. De hecho, a nosotros, digo nosotros porque yo también he vivido compas, nos toca de lleno entender y manejar las finanzas de una manera correcta. Pero debemos de entender esta pregunta: ¿qué hacemos con nuestro dinero? Saben, el dinero es algo volátil, el dinero es como el polvo que se va. Hoy tenemos el montón del polvo, pero de repente se esfuma. ¿Para qué tenemos el dinero? ¿O de qué nos sirve el dinero? Pensemos, el dinero es un medio que nos sirve para conseguir cosas a cambio, nada más. El dinero sirve para comprar cosas que tienen un valor material, pero no tienen un valor espiritual. Por ejemplo, no podemos comprar el amor, no podemos comprar la fe, no podemos comprar el gozo, no podemos comprar la paz. Eso no se puede comprar. Entonces el dinero es un medio que nos sirve para comprar cosas, es un intercambio. También el dinero siempre es limitado. Nunca vas a tener todo el dinero que uno necesita, porque siempre hay cosas más que uno quisiera. Entre más se tiene, más quiere comprar. Qué bonito sería que, por ejemplo, en tu presupuesto mensual, digamos, y vas teniendo la oportunidad de tener otras cosas, no aumentaras tu presupuesto, fuera diferente. Pero cuando tus entradas van creciendo, pues ya no quieres el iPhone 10, sino que ahora quiero el iPhone 12 Pro Max. Claro, tengo los recursos para pagarlo. Entonces el dinero que disponemos siempre va a ser limitado. El dinero desaparece, eso se extingue. El dinero sí, por un lado, nos da alegría temporal. Por ejemplo, te aumentan el salario o este mes recibiste el cheque con el aumento del salario. Ese dinero extra te va a durar
Si no es una hora cuando vas al supermercado, posiblemente una semana. Pero el dinero te da alegría, no gozo, pero únicamente temporal. El dinero también se puede utilizar para inversión, ¿verdad? Para generar más dinero, para generar más dinero. Eso te va dando más oportunidades para crecer en la parte material. Fíjense que no estamos hablando en lo absoluto de la parte espiritual, únicamente material. Y el error que a veces cometemos los seres humanos, especialmente cuando se vive en países como los Estados Unidos, países grandes, que se tiene que andar, como dicen, con el corre, corre, que la gente vive para trabajar, pero no trabaja para vivir, ¿verdad? O sea, está todo el tiempo pensando, yo quiero trabajar, quiero esto, eso es vivir para trabajar, pero no trabajas para mantenerte, no trabajas para obtener lo básico, ¿verdad? En vez de trabajar para conseguir dinero, hagamos que el dinero trabaje para nosotros. Ese poquito de dinero que uno utiliza, pues sea para mi beneficio. Ahora, también debemos de entender que aquel que no invierte, pues no cosecha, como acabamos de escuchar con la parábola de los talentos, ¿verdad? Entonces, si tú tienes eh, un salario y solo lo vas, entra y sale, entra y sale, y entra y sale, va a llegar un momento que tal vez te quedas sin trabajo y no ahorraste o no invertiste. Entonces, esos son factores, perdón, esos son factores que también afectan a la persona. La inversión no es mala. La inversión se hace con la intención de crecer no solo la parte material, profesional, en la razón, sino que la parte de la fe también, porque es una manera que si estamos centrados en Dios, le das gracias a Dios por este crecimiento. Hay gente que a pesar de sus riquezas no ha olvidado la parte espiritual y continúan viviendo como lo que tenían al principio. Eso se llama humildad. Entonces el dinero lo debemos de poner a trabajar para nosotros, ¿verdad? Porque de lo contrario vas a trabajar para vivir, vas a trabajar, vas a tener 2 trabajos de lunes a viernes y un trabajo el fin de semana. ¿Y saben lo triste de todo esto? Que la gente hace todo eso por la familia. Dicen, quiero darle una buena o una calidad mejor de vida a mi familia. Y resulta que como están trabajando las 24 horas del día, no ven a la familia. Eso es algo que no funciona en todo eso. Entonces, algo que hemos aprendido a lo largo de todas las presentaciones de Compass es entender cuáles son mis necesidades básicas. Ya hemos hablado en el pasado, ya han escuchado sobre los presupuestos. El presupuesto es basado en las necesidades básicas que tú tienes mensuales. Es algo que llueve, truene o relampaguee. Eso no cambia, no debe de cambiar, ¿verdad? Entonces, cuando tenemos ya bien establecido las necesidades básicas o el presupuesto básico para sobrevivir, entonces es donde tú analizas lo extra que te queda de tu salario, de lo que tú recibes. Y es donde comienzan un poquitito, es donde vamos a hablar ahora de los talentos que Dios te ha dado para ti. Ahora, hay que analizar y ahora voy a entrar a la parte espiritual. ¿Cuáles son tus talentos? ¿Has logrado descubrir cuáles son tus talentos? Pues bueno, cada uno debe de saber, debe de descubrir qué talento tienes, porque no estamos aquí en este mundo para ser maceta de corredor, para solo adorno, no lo estamos. Claro que no.
Entonces, cuando tú logras entender cuál es tu talento, y eso es humildad, conocerse uno, cuáles son tus virtudes, cuáles son tus talentos, pero cuáles son tus limitaciones. Por ejemplo, una limitación que yo puedo tener es yo no voy a competir en una carrera de maratón. Puedo competir en carro, tal vez. Entonces, las carreras no son mis talentos, no es uno de mis talentos. Pero puedo reconocer que uno de los talentos que Dios me ha dado es poder meditar las Sagradas Escrituras, es tener un conocimiento me es sencillo poder entender ciertos temas a pesar de que puedan ser complicados, para decirles algo personal. Pero tú debes de saber cuál es tu talento. Puede ser la música, como les dije, o puede ser la escritura, en fin. Lo primero es qué hacemos con los talentos. En la historia presenta tres diferentes situaciones, tres diferentes puntos de vista. A uno aparentemente le da más que a los otros dos. Al de en medio le da solo 2 talentos y al otro le da talento nada más. Hay que entender, de acuerdo a la historia, que son talentos diferentes, ¿verdad? Yo veo que hay personas que tienen la habilidad para desarrollar ciertas cosas. Qué bueno, gracias a Dios. Pero ese es su talento. Por Dios nos ha hecho en serio, no en serie. Dios no nos ha hecho aquí a todos iguales. Somos creados a su imagen y semejanza, pero no iguales. Cada uno es diferente. Entonces, los talentos debemos de entender que no son un derecho, son un regalo del amor que Dios nos tiene. Generalmente un regalo se recibe para poderlo usar, ponerlo en acción o a veces compartirlo. No tengo un regalo y lo guardo, eso no es el caso. Como el caso del siervo malo que el Señor le da un talento que supuestamente era más sencillo para poder trabajar, sin embargo. Y fíjense cómo es el ser humano. Él queriéndose excusar, queriéndose justificar es la palabra correcta, en su patrón, en su señor, que le dice, tú eres un hombre malo, que tú siembras donde no cosechas, etcétera. Yo decidí esconderlo, en vez de tener el coraje de decir, Señor, pues tuve miedo, ¿sabes? Yo no sabía qué hacer con esto, porque yo no tengo la capacidad. Soy flojo, terrible. Creo que nadie lo va a aceptar, pero a veces justificamos nuestra falta de compromiso, nuestra falta de unión con Dios en los demás y en el mismo Señor. A veces somos así, pero por eso es importante poder meditar en estos temas, porque también si tú no te conoces, si tú no sabes quién eres y lo que Dios te ha dado, será muy difícil y vas a ir como en un rumbo sin dirección. Saben que este empleado o trabajador, en vez de pensar en su patrón, en su señor, y decir, mi señor me ha dado confianza a mí, ha confiado, aunque sea en un talento, yo se lo agradezco y voy a hacerlo mejor. No. ¿Por qué se comportó de esa manera? ¿Será por envidia? Pero imagínense si con uno no hizo nada que hubiera hecho con 2, perdón, o con 5. Quizás hasta se hubiera suicidado el pobre hombre. Entonces, esa es una actitud que a veces nos pasa a nosotros. ¿Qué haces con tus talentos? ¿Cómo los pones al servicio de los demás? ¿Cómo lo puedes compartir? La vida no es justa. Nadie ha dicho que la vida es justa.
No todos, digamos, empezamos igual. Unos nacen en abundancia, ¿verdad? Por ejemplo, este empleado de los 5 talentos y otros lo hacen en escasez con un talento. Pero en la vida, como en la parábola, lo importante no es lo que tenemos, sino lo que hacemos con lo que tenemos. Puedes ver un vaso medio vacío o medio lleno de agua. Entonces, eso es algo importante, ¿verdad? En vez de quejarte, en vez de decir, pues, a mí me falta esto, yo no lo tengo, tú puedes cambiar el mundo con lo que Dios te ha dado. ¿Te has fijado que en la parábola se felicita por igual al que recibió 5 como al que recibió 2? Bien, siervo bueno y fiel en lo poco has sido fiel, yo te daré más por tu fidelidad. Igual, no le dio más a otro, le dijo, yo te di 5 y qué bueno, hiciste 10, te felicito, tú eres el... No, simple y sencillamente eso es lo que debemos entender con los talentos. Dios te da, aunque sea un talento a ti, para ponerlo al servicio de los demás. Y por medio de un talento, tú te puedes santificar. Seas una persona con muchos talentos o con pocos, eso es indiferente. Lo importante es qué es lo que haces con esos talentos y que saques de ellos al máximo con tus posibilidades que te permitan. Consigas lo que consigas con tus talentos, siempre estará bien. Obviamente, si todo lo que haces, lo haces de una manera correcta. Ya hemos hablado de, de ser una persona. Cuando hablamos de fidelidad, hablamos de honestidad. Fíjense bien que no se trata de sacar más. Se trata de actuar justo con lo que Dios te ha dado. Aquellas personas que esconden sus talentos, por poco muchos que sean, se le quitará todo ese poquito que se le haya dado y se le va a dar al otro que tiene abundancia. Y dice la escritura que ahí será el rechinar de dientes, el terror. ¿Por qué? Porque no se trata de qué hiciste o lo que no hiciste, se trata de la fidelidad a Dios o serle infiel. Quien silencia su potencial no solo menosprecia el valor de su existencia, sino que además se asegura una vida llena de frustraciones y sufrimientos. Quiero terminar con algo muy importante para hacer un resumen. Lo primero es entender que Dios nos ha dado la vida como regalo. Y la vida es un camino temporal. Por eso lo poco que tengamos o lo mucho que tengamos, debemos de actuar siempre justamente y honestamente, honradamente. Y cuando fallemos, recuerda lo importante que es asistir al sacramento de la reconciliación. Lo primero es eso, conocer tus talentos, ser crítico contigo mismo, porque no estás aquí por error. Número 2, ¿qué es lo que voy a hacer yo con mis talentos o qué he hecho yo con mis talentos? Número 3, ¿cómo voy a poner mis talentos al servicio de los demás? Claro, si uno comienza a pensar solo en uno mismo, qué es lo que me corresponde a mí, qué es lo que me toca a mí, jamás vas a poder desarrollar todo tu potencial, porque tu vida está muy centrada en ti. Saben, alguien me dijo una vez, Padre, yo quiero siempre tener una relación con Jesucristo. Yo le dije, bueno, eso está bien, por cierta manera, pero no es eso.
Tener una relación con alguien es tener una relación lado a lado. ¿Verdad? Yo digo, tú me dices y llegamos a un acuerdo, es tener una relación. Con Dios no se trata de esa manera. No podemos negociar con Dios, sino que pensar, yo quiero ser otro Cristo. Quiero ver como Cristo ve. Quiero actuar como Cristo actúa. Quiero hablar como Cristo habla. Y quiero amar como Cristo ama. Y a veces pensar de amar, dicen, bueno, aceptar todo, no. Saben que el ejemplo más claro del amor de Cristo, uno de los ejemplos más claros, perdón, del amor de Cristo es la mujer que la encuentran en flagrante adulterio. ¿Se recuerdan esa historia? A ella la encontraron en una relación íntima con un hombre que no era su marido y la llevaron ante Jesús porque de acuerdo a la ley tenían que matarla a pedradas. Y Jesús le dijo, el que esté libre del pecado, que tire la primera piedra, pero me quiero enfocar en lo último, cuando el Señor le dice, ¿dónde están los que te acusaban? Y él le dice, no, no hay ninguno, ni yo tampoco. Vete y no peques más. Ese es el verdadero amor. Amar significa acoger a la persona, pero animarla a ser otro Cristo, o animarlo a apartarse de ese camino de pecado posiblemente. Hay gente que tiene ese don, ¿verdad? Aquí es donde hablamos de los dones, el don de consejo. Entonces, pensar en esto de los talentos, ¿verdad? Yo únicamente lo que quiero es que entremos en esa meditación personal, ¿verdad? De poder tener más que una relación con Dios, que me ayude el Señor a vivir como Cristo vivió y sufrió. Queridos amigos, quiero nuevamente agradecerles su tiempo. Ojalá que pues esta pequeña meditación sobre los talentos haya pues servido para meditar un poco más, para ajustarnos, sobre todo en esta vida pues que está muy difícil, realmente que sí, difícil en el aspecto moral. Uno no puede ser diferente de acuerdo a las circunstancias. Uno tiene que ser la misma persona. El Señor esté con todos ustedes y la bendición de Dios Padre Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno y les acompañe siempre. Que Dios me los bendiga.